En este video quiero recomendar algunas PCs gamer para este nuevo año, este 2025. Esto lo vamos a hacer en la página de Amazon. El sitio web que vamos a utilizar va a ser amazon.com. Lo digitamos, amazon.com. El enlace a este sitio lo voy a dejar en la descripción del video y en el primer comentario. Así que accedemos y bueno, acá podemos ver todos los productos que nos ofrece. Vamos a escribir PC Gamer, en este caso ya lo había colocado. Bueno, PC Gamer. Y vamos a empezar a mirar PC por PC. Vamos a mirar 5 y pues yo voy a ir mirando los requerimientos, especificaciones, ya que pues muchas personas seguramente comprarán sus PCs en Amazon o alguna de las partes. Pero pues me voy a centrar principalmente en los componentes principales, no en el teclado y no en el mouse, no porque no sean indispensables, sino que debemos, por decir algo, preocuparnos o estresarnos un poquito más por ciertos elementos como lo son el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento, e incluso si lo queremos con tarjeta gráfica, obviamente para gamer. Entonces voy a mirar cualquier PC en este momento y haré mi recomendación. Como lo dije anteriormente, van a ser 5 computadores máximo. Bueno, acá tenemos la primera. Computadora de escritorio para juegos Intel Core i7. Bueno, acá a simple vista esto me indica que es un procesador de la marca Intel. Es de gama media alta. Core i7 no se especifica que es de gama media alta o gama alta. Acá tenemos la velocidad 3.4 GHz hasta 3.9 GHz. Acá ya nos empieza a arrojar información sobre la tarjeta gráfica, pero algo que falta en este momento es qué generaciones. No me pone si es décima generación, decimosegunda, decimotercera, etcétera. No me dice nada de eso. Simplemente pasa es a la información de la tarjeta gráfica Radeon RX 580 8 GB GDDR5. Después información de la memoria RAM 16 GB de RAM. No me dice velocidad ni tampoco si es DDR4, DDR5, bueno, 512 GB SSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, RGB, etc. ¿Qué estoy mirando acá? Bueno, para una PC gamer, para el 2025, en cuanto a almacenamiento, yo recomendaría como mínimo 512 a 1 TB. ¿Por qué? 128 GB hoy en día no creo que alcance. ¿Por qué? Porque pues juegos ya pesan 60, 50 GB. Descargas dos juegos, uno de 50, uno de 60, y ya casi tendrías tu almacenamiento lleno. Lo mismo pasa con 256 GB. Así que lo mínimo, pero estando ajustado, 512. Ya para estar un poquito más tranquilo, 1 TB sería lo más recomendable. A ver, bueno, acá tengo más especificaciones. Acá está la marca, sistema operativo Windows 10, modelo CPU Core i7, velocidad 3.4, la caché 16 GB. Almacenamiento. Bueno, prácticamente fue lo mismo, la misma información, solo que un poquito más estructurada. Ver detalles del producto. Acá hay un resumen con especificaciones técnicas. Es lo mismo, pero pues como más ordenado. Acá me muestran la garantía, algunos detalles técnicos. Acá es el tipo de memoria del equipo, DDR3. Recomiendo DDR4 o DDR5. Interfaz de la unidad de disco duro Solid State. Ya para este nuevo año, HDD no lo recomiendo. Velocidad de rotación del disco 7200 y fuente de energía AC. Bueno, acá son como especificaciones ya de otros componentes, como la fuente de energía, las dimensiones, estos serían las de gabinete y el sistema operativo. Pero me queda faltando la generación del procesador. Recomiendo no comprar un procesador si no se sabe la generación o si no se indica en ese apartado de qué generaciones, ya que pues eso es muy importante para el rendimiento del equipo. Esta pues cuesta 519.99 dólares. La redondearé a 520.
Vamos con otra. Esta un poquito más cara, $560. A ver, Intel Core i7 hasta 3.9 GHz, 32 GB de RAM, 1 TB SSD, Wi-Fi, etc. Lo mismo, acá tampoco me dice la generación del procesador. No sé por qué, si es algo muy importante y más para una PC gamer, que coloquen qué generación es. Bueno, acá me dan más gigas de memoria RAM, 32, Windows 10. La mayoría viene todavía con Windows 10. Esta cuesta $300. Quiero ver qué dice. A ver, Intel i5 de 4 núcleos. Bueno, algo muy importante son los núcleos y los hilos. 3.2 GHz. Esta sería la velocidad. RAM DDR3. Recomiendo DDR4 en adelante. De 16 GB. SSD de 512 GB. Monitor, etcétera. Windows 10 Pro. Modelo de CPU Apple C15. Una tarjeta gráfica integrada. Siento que en algunas Siento que al revisar algunos computadores hay algo de información que falta. Por ejemplo, no he visto bien, o pues no sé si no he detallado o es porque no aparece los núcleos, los hilos, la generación del procesador, eh, la velocidad de la memoria RAM. He visto si es de DDR4, en unas es de DDR3 la mayoría, pero de DDR4 hasta el momento no he revisado. Acá tenemos una de $600. Repito, estoy redondeando, 599, $600. Esta tampoco me dice generación del procesador. Tamaño de caché 8 megabytes. Siento que es muy poco. Hoy en día, bueno, debería estar de 16 megabytes o 32. Recomiendo más 32. Con 16 estará bien, pero 8 siento que es muy poco. En cuanto a la caché, capacidad de almacenamiento, lo que yo recomiendo, 1 terabyte. Acá pues nos dice la tarjeta gráfica que tiene, el procesador Nvidia GeForce GTX 1660 Super. Intentaré subir un poco más el presupuesto. A ver, miramos ya una de $600. Creo que es hasta el momento la más cara que hemos revisado. Voy a revisar ahora. A ver qué más hay por acá. 849, 560. Acá hay una de $1.350. Revisaré esta, 749. Acá las cosas ya cambian un poquito. ¿Por qué? Porque acá yo ahora sí me indica qué generación es el procesador. Así que vamos a detallar esta computadora parte por parte. Dice computadora de escritorio para videojuegos, que es en lo que está enfocado este video, una computadora para gamer para este nuevo año. Marca AMD Ryzen 5. ¿Qué significa cuando dice Ryzen 5? Que es de gama media. 5500. El primer número es la generación 5. RTX, ya pues acá nos da información de la tarjeta gráfica 2060 8 GB. Acá tenemos información de la memoria RAM 16 GB. DDR4, lo que yo recomiendo. Lo mínimo serían 16 GB de memoria RAM. Ya si queremos ir un poco más allá, 32 GB estaría bien. Y acá de igual forma lo mismo que recomendaría DDR4. NVMe, ¿qué es esto? El almacenamiento, 500 GB Solid State Drive. Esto no es Solid State disco de estado sólido, sino unidad de estado sólido. 500 gigabytes. Pienso que estaría bien, pero estaría mucho mejor si fuera de 1 terabyte. Ventiladores 6 RGB, esto es muy importante para todo lo que es la ventilación. Windows 11 Pro, bueno, ya viene con Windows 11. A diferencia de las primeras computadoras que observábamos, traía Windows 10. Computadora escritorio gamer. ¿Qué significa esto de acá? Bueno, el procesador Ryzen 5 5500, que es lo mismo de acá. Y esto sería de lo que es la tarjeta gráfica RTX 2060S. Ahora, algo muy importante es que no tenemos que enfocarnos solo en esta información que nos aparece acá. Es decir, si leemos esto y por decir algo nos gusta, pues no le vamos a de una agregar al carrito y comprar, ¿no?
tenemos que ser un poco más detallistas al momento de estar leyendo la información del equipo. Acá tenemos un poquito más estructurada, bueno, el sistema operativo, velocidad de la CPU. Esto no sé si estaba acá. No, no estaba incluida la velocidad, toca tenerlo muy en cuenta. 3.8 GHz, para mí está bien. Tamaño de caché de 16 GB. Sección de tarjeta gráfica dedicada. Ranuras de memoria disponibles 2, algo que tampoco aparece en este apartado. Solamente nos aparece que es 16 GB de DDR4, pero no nos aparece cuántas ranuras, a diferencia de acá, que ya sabemos que son 2 ranuras de memoria disponibles. Algo muy importante son los núcleos y los hilos. Acá en este apartado podemos ver que nos detalla un poco más la información, más amplia. Procesador AMD Ryzen 5 5500, 6 núcleos y 12 hilos. Y velocidad 3.6 GHz, 4.3 GHz. Esto pienso que es lo que tiene que tener toda página al momento de mostrar información sobre un equipo o sobre una pieza específica del equipo, en este caso el procesador. Tenemos la marca, tenemos la gama, Ryzen 5, tenemos lo que es la generación, cuántos núcleos tiene, cuántos hilos y velocidad. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, tenemos lo que es la tarjeta gráfica. No tenemos acá el disco duro. Bueno, también tarjeta gráfica, pero acá disco duro. NVMe 500 GB de estado sólido. Fuente de alimentación. Pienso que este es otro apartado muy importante. Aparte de la memoria, del disco duro, o bueno, del almacenamiento, del procesador y la tarjeta gráfica, es la fuente de alimentación. Acá en este caso 550 watts, 80 plus fuente de alimentación. Sistema operativo Windows 11 Pro nos dice que ya está instalado. Y conectividad, se supone que esos son los puertos. USB 3.2 generación 1, 4 USB 2.0, un RJ45, este sería el de Ethernet. El de audio, complementos especiales PCI Express, Wi-Fi, ventiladores 6 RGB, acá lo podemos ver, acá tenemos 1, 2, 3 y en ese apartado hay 2. 4, 5 y 6 pones. Tiene buena ventilación. ¿Qué más tenemos? Aire, iluminación, múltiples colores RGB, como los podemos ver acá. RAM 2 GB, DDR4. Bueno, acá me parecía que era 16. Pienso que acá lo que nos está diciendo es que son dos ranuras de DDR4, porque en la primera parte decía que era de 16 GB. Sí, exacto, 16 GB. Acá, verlo desde Ok, la tarjeta gráfica, marca el chipset AMD, tamaño de RAM de la tarjeta gráfica 8 GB. Lo que yo recomiendo al momento de comprar una tarjeta gráfica es que tenga como mínimo 8 GB. Ya 6 GB sería muy poco. Dimensiones, esto serían las dimensiones de gabinete, marca del procesador, número de procesadores 6. Estos son los núcleos. Cuando dice número de procesadores son los núcleos. Ahí son 6. Y si vemos en este apartado, me arrojaba 6 núcleos. Bueno, hasta el momento de todos los equipos, este es el que me ha parecido completo con toda la información, aunque siento que se queda un poco corto en almacenamiento. Bueno, que tenemos velocidad del disco, también importante detallarnos en esto. ¿Qué aconsejo yo? Este equipo, la verdad, está muy bien por $750, aunque recomiendo 1 TB acá en este apartado porque al momento de tener instalado nuestro sistema operativo, los diferentes tipos de programas, las aplicaciones, si por ejemplo vamos a hacer edición de video o si tenemos por ejemplo videos, imágenes y diferentes juegos, 500 GB nos quedaría, la verdad, muy ajustado para tener más tranquilidad y para que el disco de estado sólido, unidad de estado sólido, perdón, se le alarga un poquito más la vida, recomiendo Intel. Pero en sí recomiendo bastante esta computadora. Hay unas cositas por mejorar. Con la información que está del procesador, de la memoria, entre otros apartados técnicos, pienso que está muy bien.
Ya lo único sería comprar un monitor, un teclado, un mouse, audífonos, etcétera. ¿Por qué me centro principalmente en lo que es el gabinete o en lo que va dentro del gabinete, como la tarjeta madre, la ventilación, lo que es la fuente de alimentación? Porque pues es lo más importante para que tu PC, tu computadora tenga un buen rendimiento. Ya lo que es el teclado, el monitor y el mouse, no es que no sea importante o no es que no sea indispensable. Obviamente necesitamos un buen monitor. Solamente que acá es donde se nos va a ir más presupuesto, incluso un poquito más de tiempo, buscando lo que más se acople a nuestras necesidades y al presupuesto que dispongamos para comprar el equipo. Pienso que AMD está un poquito por encima de Intel en el tema de gaming. Recomiendo bastante AMD. Lo que es, por ejemplo, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 3 de para abajo no recomiendo, ni los de cuarta generación hacia abajo. Recomiendo quinta generación hacia arriba. Los de gama media, media alta, pienso que son más que suficientes. Un Ryzen 5 o un Ryzen 7 de quinta o séptima generación estaría muy bien. Ahora, si por ejemplo tú no quieres invertir todavía en una tarjeta gráfica, quieres esperar un poco más, pues podrías optar por un Ryzen 7 5600G o un Ryzen 7 8600G. ¿Qué significa 8600G? Pues que tiene gráficos integrados, es decir, no hace falta una tarjeta gráfica. En cuanto a almacenamiento, recomiendo un terabyte SSD. Y en cuanto a memoria, lo mínimo, en cuanto a memoria RAM, 16 gigabytes DDR4 en adelante, ya sea DDR4 o DDR5. Y pues eso sería todo hasta el momento. No olvides darle like y suscribirte.